A ver un examen que son muy importantes dentro de la medicina. Ustedes van a ir a los hospitales y van a llevar otros cursos en la clínica donde van a tratar este problema de salud. Un problema de salud que es muy importante y que casi todo ser humano lo tiene a lo largo de su vida. No hay un ser humano que no llegue a tener este cuadro infeccioso. Me refiero a lo que es la infección de las vías urinarias, conocida con el nombre de la IBU. Así, a veces en el hospital se dice diagnóstico IBU, dice así, diagnóstico IBU. ¿Qué significa IBU? Infección de vías urinarias. O también dice a veces en el mismo hospital, en las historias ponen diagnóstico ITU. ¿Qué significa ITU? Infección del tracto urinario. Eso es, infección del tracto urinario. Entonces, esas son las siglas de esta patología, de lo que es la infección de vías urinarias. Entonces, como decía, especialmente las vías urinarias comprometen más a la mujer, porque hay algunos factores que van a condicionar este problema, la infección de vías urinarias. Y entonces el médico tiene que conocer el manejo, el diagnóstico y incluso tratamiento también de la infección de vías urinarias. Entonces, para que se lleve a cabo la infección de vías urinarias, existen los llamados factores predisponentes. Factores predisponentes. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? En primer lugar, alteraciones anatómicas. Alteraciones anatómicas que pueden darse en diferentes partes del tracto urinario. Puede haber una alteración a nivel de la pelvis renal, una alteración anatómica en los uréteres, una alteración anatómica en la vejiga. Entonces eso va a ser un factor de riesgo para que pueda desarrollar la persona la infección de vías urinarias. En segundo lugar, la frecuencia es con la llamada litiasis o cálculos urinarios. Existe también un gran número de pacientes o un gran número de personas que tienen predisposición parece que juega un papel importante el factor genético para que desarrollen la litiasis o cálculos urinarios, y esto condiciona, es otro factor porque va a producir obstrucción de la vía urinaria, dificultad en el pasaje de la orina, y esto va a llevar a una infección de vías urinarias. El otro factor en la mujer es la uretra corta. En el caso de haber una proximidad entre la vagina, el recto y la uretra, entonces hay una predisposición a que haya colonización por bacterias. Estas bacterias colonizan el periné, luego llegan a la uretra y luego se multiplican, se reproducen y por vía ascendente llegan a producir un proceso inflamatorio infeccioso en la uretra, puede llegar a la vejiga y luego por vía ascendente llegar hasta el riñón. Aquí dentro de esto también juega un papel importante la higiene, y muy especialmente la higiene sexual. Entonces, una adecuada higiene, entonces la higiene debe ser de la parte de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque de atrás hacia adelante hay el riesgo de arrastrar gérmenes, arrastrar microorganismos y poder contaminar la zona de la uretra. En cuanto a otro factor importante de la mujer es el embarazo. Las mujeres gestantes también tienen alto riesgo de tener una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos e incluso bioquímicos que se dan durante el embarazo y el mismo aspecto fisiológico, entonces va a condicionar de que haya dificultad en la micción, cierta dificultad, y por lo tanto haya una éxtasis, una detención de la orina, y esto condicione que desarrolle infección de vías urinarias. A medida que avanza el embarazo, se ha visto que es más frecuente la infección de vías urinarias. Y existe una patología dentro de esto, lo que se llama la bacteriuria asintomática. La bacteriuria, se conoce un cuadro clínico de la mujer gestante embarazada de bacteriuria asintomática. ¿En qué consiste la bacteriuria asintomática? Consiste en que, como su mismo nombre lo dice, la mujer embarazada está sin sintomatología.
o en todo caso refiere a una leve sintomatología. Se le pregunta si tiene alguna molestia y ella refiere de que solamente siente un ligero dolor en la zona de la pelvis, un leve dolor. Se le practica un examen, se le pide una prueba de laboratorio, un cultivo, un cultivo, y ¿qué se encuentra? Se encuentra una gran cantidad de bacterias. Esa bacteriuria sintomática está mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Entonces ese es el valor de, cuando se encuentran más de 10 a la 5, equivalente a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, entonces estamos ante una bacteriuria sintomática. Ahora, esta bacteriuria sintomática es alta en la población. Los valores varían de 7 al 13%. Esta es la cantidad de pacientes que padecen ese cuadro clínico, la bacteriuria sintomática. 7 al 13% la prevalencia en diferentes series que se han hecho estudios. Luego, este embarazo también va a llevar otro factor de riesgo a la multiparidad. A mayor número de embarazos va a condicionar mayor número de partos. Pero para que se pueda producir esta multiparidad es muy importante, más que todo en los partos vaginales. Porque también los partos, si son partos por cesárea, la mujer no puede tener más de 4 o 5, 4 máximo, no puede tener más hijos, porque hay riesgo de romper el útero. En el caso de la multiparidad, en el caso del parto vaginal, sí, la mujer puede tener muchos hijos, pero es un riesgo también para que desarrolle infecciones de vías urinarias. Porque en cada parto se va debilitando el piso pélvico, y a consecuencia del debilitamiento del piso pélvico, eso va a condicionar que haya un desarrollo de lo que se llaman los prolapsos. Los prolapsos, o sea, la caída tanto del útero como de la vejiga. Si es caída del útero se le llamará prolapso uterino, y si es caída de la vejiga se le llama prolapso vésico-uterino. El prolapso vésico-uterino. Entonces, esta caída del útero, ese prolapso, a veces va a permitir que haya escape constante de orina en la mujer. Hace esfuerzo y la mujer escapa la orina, y a veces no orina tampoco completamente, y queda un poco de orina, y eso condiciona que haya una predisposición a una infección de vía urinaria. Que incluso se le conoce, van a escuchar seguro en algún momento, se hablan los ginecólogos, sobre todo de lo que se llama la distoplía genitourinaria. Se conoce con el nombre de la distoplía genitourinaria aquellas mujeres que cursan con prolapsos. Entonces luego viene otro factor. Bueno, también aquí contribuye, en el caso del varón, la hipertrofia prostática. O sea, a medida que avanza la edad, hay un cierto riesgo para que aumente la próstata de tamaño. Aumento del tamaño de la próstata, ese aumento del tamaño de la próstata va a dificultar la micción, y como consecuencia incluso va a llegar a veces hasta una retención completa de la orina. Y esa hipertrofia prostática también es un factor de riesgo para que desarrolle el varón infección de vías urinarias. Y el varón, a consecuencia de esa hipertrofia prostática, puede llegar hasta ser sometido a un cateterismo, que es otro factor de riesgo. Entonces, el cateterismo urinario. Cateterismo urinario. Entonces, este cateterismo urinario, si es por largo tiempo, generalmente con sondas permanentes, muchos de ellos, a veces el paciente ya no puede orinar, se le saca la sonda, sigue con el problema de que no puede orinar. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Entonces, tiene que estar con la sonda permanente hasta que sea intervenido quirúrgicamente. En ese lapso de que el paciente está con la sonda, es un factor de riesgo para que desarrolle una infección de vías urinarias. ¿Qué otro factor? Los pacientes que tienen la diabetes mellitus tipo 2. Paciente diabético es susceptible, por el hecho de ser un inmunodeprimido, a muchas infecciones. Puede tener infecciones de tejidos blandos, puede tener infecciones respiratorias, pueden tener infecciones gastrointestinales o infecciones genitourinarias. En segundo lugar, ocupa la infección de vías urinarias. Bueno, es un trabajo que yo hice personalmente, he hecho un trabajo yo sobre agentes micóticos y bacterianos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahí encontramos que en segundo lugar ocupaba la infección de vías urinarias.
Estaba en primer lugar lo que es la infección respiratoria aguda, problemas de vías respiratorias. En segundo lugar están las infecciones de vías urinarias. Bueno, en cuanto a esos, como ustedes pueden ver, existen todos, incluso hasta también se considera el factor socioeconómico. El factor socioeconómico, por cuanto la gente que tiene menos posibilidades económicas, tiene menos educación, y por lo tanto eso condiciona que haya al tener menos educación, entonces condiciona que la higiene sexual sea más deficiente. Y eso también es otro factor de riesgo. Repito, en gente más pobre, en gente de menos recursos, puede haber una mayor predisposición de infección de vías urinarias. Entonces esos son los factores predisponentes. Ahora vamos a ver, luego de esto, vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo es que se da la infección de vías urinarias? En la fisiopatología existen 3 vías de ingreso de los microorganismos al tracto urinario. La vía ascendente, la vía sanguínea y la vía linfática. Vía sanguínea y vía linfática. Ya, entonces, la vía ascendente, sucederá que los microorganismos, ya está hablando algo de ello, los microorganismos van a colonizar la zona baja de la pelvis. Y luego, al colonizar la zona baja de la pelvis, ya van a llegar cerca a la uretra y van a multiplicarse, reproducirse y luego ascienden. Ascienden, por ejemplo, como algunos tienen la posibilidad, tienen también la presencia de flagelos, van a desplazarse y van a llegar hasta la vejiga y producen cuadros de infección en la vejiga, luego pasan al uretra y llegan hasta el riñón y causan las infecciones en el riñón. Entonces es la vía ascendente, la vía más frecuente y común de infección de vías urinarias. La vía sanguínea. Cuando la persona tiene un cuadro infeccioso fuera del tracto urinario, puede tener, por ejemplo, un acceso, por ejemplo, en el abdomen, un acceso abdominal. Puede tener una celulitis. Puede tener una infección respiratoria. Y entonces, ¿qué sucede? El microorganismo se disemina, y sobre todo aquellos microorganismos que causan bacteremia. Entonces, que llegan a la sangre y se diseminan y llegan por vía sanguínea hasta la pelvis y van a producir la infección de vías urinarias, pero secundariamente, no es primariamente. El foco infeccioso es fuera del tracto urinario. Inicialmente es una infección fuera del tracto urinario y se produce la pielonefritis o se produce otro cuadro infeccioso que puede llegar hasta la vejiga causando la cistitis. Es por vía sanguínea. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el Staphylococcus aureus, que va a producir diseminación, que produce bacteremia. Tenemos el Streptococcus fecalis, que causa accesos abdominales. Tenemos incluso la Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea y que por vía sanguínea puede llegar incluso a producir una infección de vías urinarias, pero es poco frecuente con el caso de la Salmonella typhi. Los más frecuentes son el Streptococcus fecalis, incluso el Staphylococcus epidermidis, también puede causar infección de vías urinarias por diseminación. Luego tenemos la vía linfática. La vía linfática es siguiendo el tracto linfático, o sea, a través de los vasos linfáticos, llega a los ganglios linfáticos, y si es que no es controlado el agente agresor, entonces sigue hasta llegar a la zona de la pelvis renal y desencadena la infección de vías urinarias. Ahora vamos a ver lo que es en cuanto a la fisiopatología, luego a la clínica. En cuanto a la clínica, se consideran 2 cuadros clínicos importantes: la infección de vía urinaria alta y la infección de vía urinaria baja. En lo que es la infección de vía urinaria alta, el cuadro patológico es la pielonefritis. Y en lo que es la infección de vía urinaria baja, el cuadro patológico existen dos síndromes o 2 patologías, que es la cistitis y la uretritis. Cistitis y uretritis. Entonces, la infección de vía alta tiene la nefritis, como su mismo nombre lo dice, va a comprometer la pelvis renal y el riñón. El paciente viene y dice, bueno,
refiere al médico, doctor, tengo mucho dolor en la zona lumbar, tengo fiebre, tengo escalofríos, tengo malestar general, pérdida del apetito, cefalea, vómitos, son la sintomatología. Generalmente el paciente presenta fiebre y escalofríos persistentes. Entonces, se le realiza un examen clínico y se encuentra en realidad que hay zonas de dolor en la zona alta del riñón, y entonces se tiene que solicitar su examen en el laboratorio para confirmar ese cuadro de pielonefritis. La segunda patología, el segundo grupo de infecciones son cuando ya el paciente tiene una infección viral baja. En este caso el paciente no refiere dolor, generalmente en la parte alta. A veces tiene dolor en la parte a nivel de los riñones, en la zona lumbar, no tengo ningún dolor. ¿Pero qué sintomatología tiene? Entonces él refiere y dice, tengo molestias urinarias. ¿Y qué molestias urinarias tiene? Entonces, aquí hay 3 cuadros que se dan en cuanto a las molestias urinarias. Lo que se llama la disuria, lo que se llama la polaquiuria, y nicturia. Conoce con esos nombres desde el punto de vista médico: la disuria, la polaquiuria y la nicturia. La disuria, ¿qué refiere el paciente? Cuando viene a la consulta, ¿qué molestias tiene usted? Dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo muchas molestias cuando orino, tengo mucho ardor al orinar. Estoy orinando y siento ardor. O en todo caso, termino de orinar y siento ardor. Entonces, eso se llama la disuria. La polaquiuria, ¿en qué consiste? Es el deseo frecuente de orinar. O sea, si antes, ¿cuántas veces orinaba usted al día? 2 veces, 3 veces. Ahora orino 6, 8 veces al día. Cada momento me llamo a orinar. Y a veces orino muy poquito. Entonces eso se llama la polaquiuria, el deseo frecuente de orinar o orinar durante el día varias veces. El otro es la nicturia, es el deseo de orinar o la misión frecuente durante la noche, la nicturia. Entonces, si antes orinaba 1 vez por la noche o 2 veces, ahora orina 6, 7 veces por la noche. Entonces esa es la nicturia. Entonces esos 3 signos. Entonces esos 3 signos o síntomas del paciente se ubican en lo que es la cistitis, como también en la uretritis, en ambos casos. Pero hay diferencia en cuanto a la disuria. La disuria, la cistitis, el paciente refiere que termina de orinar y queda un ardor en la vejiga, un ardor al final de la micción. Y en el caso de la uretritis, refiere el paciente desde que comienza a orinar hasta que termina de orinar, e incluso después que termina de orinar sigue el ardor. Entonces, esa es la uretritis. Es el ardor durante todo el tiempo de la micción. Es la uretritis, la diferencia. Entonces, eso hay que diferenciar para poder ubicarse en qué cuadro clínico está presentando el paciente, si una cistitis o una uretritis. Generalmente en estos cuadros de cistitis o uretritis no hay fiebre. A la uretritis también se le conoce con el nombre del síndrome uretral agudo. Se le llama el síndrome uretral agudo a la uretritis. Entonces, esos dos son las patologías que se presentan. Generalmente, como les digo, no hay fiebre, el paciente no refiere fiebre. En el caso de cistitis también puede referir un dolor en la altura de la zona del hipogastrio, a la altura del pubis. En la zona del hipogastrio, un dolor a la palpación o un dolor que lo manifiesta el paciente en forma espontánea. Entonces, esa es la clínica. Entonces, en base a esta clínica que ustedes van a tener y que van a tener casos de pacientes, entonces tienen que hacer su diagnóstico de laboratorio. Y este diagnóstico de laboratorio lo van a evaluar o lo van en 2 formas. Cuando el paciente, generalmente llega el paciente con esa sintomatología, generalmente tiene una perinepritis, llega a la emergencia, y entonces llega con la fiebre, con las molestias, los niños igual. Los niños también hay que tener en cuenta que pueden presentarse vómitos, a veces los vómitos son signos de algún tipo de infección urinaria, porque el niño no refiere datos casi de dolor. Sin embargo, hay también madres que se dan cuenta que el niño tiene dolor abdominal frecuente, y bueno, que orina frecuentemente, son los datos que da la madre, y en función de eso se hace el diagnóstico. En los niños también es importante destacar que se puede acompañar de diarreas. A veces hay diarreas, y el niño está cursando con una infección de vías urinarias. Entonces no es el problema inicialmente gastroentérico, sino es el problema de la infección de vías urinarias. Entonces hay que solicitar sus exámenes laboratorios. Entonces, en la emergencia, ¿qué se va a manejar? Se maneja esto.
el examen de orina completa y el GRAM sin centrifugar. Se llama entonces, lo primero que tiene que utilizar es el examen de orina completa y GRAM sin centrifugar al paciente, en la emergencia. Y en consultorio, luego de que se logra demostrar que hay una infección de vías urinarias, el paciente es elevado al consultorio externo para que se le practique un urocultivo. Eso se maneja en consultorios externos, o en todo caso, si el paciente es hospitalizado, también en la hospitalización se le solicita su urocultivo. Entonces, para que puedan entonces llegar a ese diagnóstico, tienen que tomar la muestra de orina. Entonces, la muestra de orina se debe tomar en estos frascos de boca ancha estéril, un frasco de boca ancha estéril. Entonces, y la muestra debe ser la primera orina en la mañana. Eso es lo indicado. Porque durante la noche hay orina que se va acumulando y el paciente debe orinar en la madrugada, y ahí se le debe decir que ya no debe orinar hasta recolectar la muestra temprano. A eso de las 6 de la mañana o 7 de la mañana debe recolectar su orina. Y previamente a esta recolección de orina, ¿qué debe hacerse? Debe hacerse una higiene, un lavado de las zonas de genitales, y luego hacer uso de un antiséptico. Hacerse una higiene con un antiséptico, y de ahí comenzar a tomar la muestra con la primera orina. La primera parte de micción debe descartarse. La toma de muestra es de la parte intermedia de la micción. La parte intermedia del shock urinario es lo que se debe tomar como muestra. La parte inicial y la parte final se descarta. Entonces el paciente dice, ¿sabe qué? Usted va a orinar un poquito al baño, y después la siguiente parte intermedia lo toma en este fresquito, inmediatamente lo tapa, o en todo caso también lo toma el personal asistente. El personal asistente es el quien se encarga de tomar las muestras. Entonces, con esas indicaciones, también al paciente, si es que se le va a practicar un urocultivo, no debe estar haciendo uso de antibióticos ni de antiinflamatorios. Antibióticos, a veces el paciente, a raíz de la sintomatología que tiene, comienza a tomar antibióticos. Pero si se le va a hacer un urocultivo, 72 horas antes debe evitar uso de antibióticos, 72 horas antes de la toma de muestra. O también usa antiinflamatorios, como por ejemplo muy usado es la fenazopiridina. Es un antiinflamatorio analgésico que calma el dolor. Pero ¿qué sucede? Que a veces esconde la infección de vía urinaria, lo esconde, lo camufla. Entonces y por otro lado colorea la orina, que puede dar un falso resultado. Hay incluso personas, yo he tenido oportunidad de ver pacientes decían a veces pigmentos biliares en orina. Y a veces no eran pigmentos biliares en orina, era que el paciente había tomado un medicamento, y a veces el laboratorio se equivocaba el laboratorio. ¿Y usted qué está tomando? Estoy tomando fenazopiridina. Se le evaluaba si tenía algún problema hepático, no tenía nada. Sino a veces el laboratorio se equivoca, no le investiga. ¿Qué está tomando? Un medicamento que colorea la orina, y entonces aparece como si fuera pigmentos biliares en orina, aparentemente. Entonces el color es medicamentoso, se llama el color medicamentoso. En cuanto, una vez que tomar la muestra de orina, la muestra debe ser inmediatamente traída al laboratorio, y inmediatamente debe procesarse, hacer su examen completo de orina y su grado. Si por algún motivo no se lograra procesar de inmediato, hay que guardar a bajas temperaturas, en nevera, entre 2 grados a 8 grados, se debe guardar. Y en el caso de máximo se debe guardar unas 2 horas, porque la orina constituye un caldo de cultivo. A más tiempo que se guarda la orina, hay más riesgo que esa orina se contamine, que haya contaminación, y el resultado sea un falso positivo, cuando se realiza el urocultivo, sobre todo. En los niños, ¿cómo se toma la muestra? Los niños generalmente llegan a la emergencia, son los niños que llegan deshidratados, llegan con los vómitos, la diarrea, la fiebre, y llegan deshidratados y no tienen deseo de miccionar. Entonces hay que darles inmediatamente líquidos, y el niño, a la madre hay que decirle que debe abundantes líquidos, y el niño orina. Y se debe hacer también su higiene, y se usan las bolsas recolectoras de orina. Dicen unas bolsas recolectoras de orina.
Esas bolsas recolectoras de orina se colocan en la zona de los genitales y se logra tomar la muestra de orina. También si el niño, en un momento, es un niño grandecito, se le puede decir que orine previamente un poquito y se toma la muestra intermedia de la orina. Y en los niños, bueno, recién nacidos sí es más difícil, hay que tomar la orina pero con una buena higiene. Entonces, esa bolsa recolectora tampoco no debe estar colocada mucho tiempo, máximo unas 2 horas, porque también hay riesgo de contaminación. Si la bolsa recolectora del niño no orina en unas 2 horas, hay que cambiar de bolsa, hay que cambiar a otra bolsa recolectora. Bueno, la bibliografía dice que también debe usarse la punción suprapúbica. La punción suprapúbica dice que debe usarse para tomar muestra de orina. Incluso dice punción suprapúbica para niños. O sea, pero eso es traumático. Si el niño le tiene miedo a las inyectables, cuando llega y uno le ve con una jeringa, una aguja, el niño comienza a llorar. Lo más será usar una punción suprapúbica. Entonces es difícil. La bibliografía dice así, pero en la práctica no se lleva a cabo esto, de la punción suprapúbica, porque se dice que la punción suprapúbica es la mejor forma de tomar la muestra de orina. Pero la punción suprapúbica, al menos nosotros lo utilizamos a aquellos pacientes mayores, sobre todo ancianos, que nos hacen retención urinaria, que nos hacen el globo vesical. O sea, ¿qué significa? Que paciente, que generalmente pacientes que tienen problemas con próstata, entonces no pueden orinar, no orinan nada ya, se retiene la orina completamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasar una sonda para evacuar la orina. Pero a veces había un problema que ni el mismo especialista no puede pasar la sonda. Yo he tenido casos así, hay más especialistas y no podían pasar la sonda. ¿Por qué? Porque había obstrucción. A veces hay cálculos que se enclavan en el bacinete de la vejiga. A veces hay también problemas con un crecimiento aumentado de la próstata, muy aumentado. Y hay que hacer la punción suprapúbica de emergencia. Entonces, programar la punción suprapúbica. Entonces, bajo anestesia local, anestesia en la zona del pubis, y con una jeringa y una aguja se toma la muestra. En punción suprapúbica dice que cualquier número de microorganismos que se pueda encontrar en un cultivo, eso significa inhibición de vía urinaria. Porque se entiende que la zona de la vejiga es estéril, 100%. Entonces ahí no debe haber 0 microorganismos. Si existen ya 10, 15 bacterias, significa que siempre y cuando haya sido tomada pues en condiciones de antisexia, en las condiciones de la verdadera antisexia, que debe ser como debe tomarse. La punción suprapúbica tiene dos digamos, ventajas en el anciano. Una es que permite evacuar la orina que está retenida. El paciente a veces, cualquier hora de la noche, van a tener 3 casos, de que llama al médico para que le haga de inmediato un pasaje de la sonda, o no se puede pasar la sonda, inmediatamente tiene que programar la punción suprapúbica y poder evacuar la orina, porque ese paciente va aumentando y llora de dolor, pues grita de dolor porque va reteniendo la orina en la vejiga. Y el otro es diagnóstico también de la infección. Si el paciente ve si tiene una infección de vías urinarias, como digo, cualquier número de microorganismos que se encuentre, eso es indicativo de infección de vías urinarias. En cambio, la muestra después también hay la muestra que se toma en los pacientes hospitalizados del mismo catéter. También hay que hacer una antisexia del catéter y luego tomar la muestra a través del catéter, de la parte intermedia de la orina, a través del catéter. Entonces, esa es la forma de toma de muestra de orina. Entonces, luego de esto ya pasan a lo que es la evaluación de la orina. Y en cuanto a la orina completa, ¿qué hay que evaluar en primer lugar? Las características organolécticas. O sea, ¿qué cantidad de orina recolectó el paciente? 10 mililitros, 15 mililitros, 20 mililitros. Hay que evaluar esa cantidad de orina. En segundo lugar, ¿qué color tiene la orina? La orina tiene un color amarillo oscuro, tiene un color amarillo claro, tiene un color ámbar, tiene un color medicamentoso, etc. El aspecto de la orina es transparente, la orina es turbia, etc. Si es una orina turbia, ya nos está orientando a que hay una infección probable de infección de vías urinarias. En segundo lugar, luego hay que evaluar el pH. El pH normal de la orina es 5. Si este pH está alterado, hay más probabilidad de que exista algún problema de vías urinarias. También hay que evaluar la densidad de la orina. La densidad de la orina normal es 1.018 a 1.020. 1.018, 1.020 es normal la densidad de orina. Esas son características organolécticas.
Luego hay que pasar a evaluar un examen bioquímico. Y en este examen bioquímico, en primer lugar, ¿qué hay que ver? Si hay hematíes en la orina. Hematíes. Hematíes puede haber 1 o 2 por campo. Entonces, cuando ya se hace la investigación microscópica. Pero a veces macroscópicamente, cuando hay pocos hematíes no se ve. La orina no es hematúrica. Pero sin embargo, a veces hay pacientes que ya refieren, ¿sabe qué, doctor? Estoy orinando como lavado de carne, dicen. Mi orina está, siempre y cuando no haya tomado algún producto, por ejemplo la beterraga, eso produce una orina color lavado de carne, la beterraga. Pero siempre todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, pero hay que, generalmente ya el paciente tiene su sintomatología, pues, que está asociada a una insuficiencia de vías urinarias, y otros tienen una hematuria franca, una orina, sangre, o sea, hematuria franca ya macroscópicamente que se ve. Sobre todo los que tienen litiasis, ellos tienen problemas de que orina y sangre, orina con sangre. Entonces, cuando existe la hematuria macroscópica o microscópica, ¿en qué hay que pensar primero? En que ese paciente tiene una litiasis. La primera posibilidad, está cursando con una litiasis urinaria. Segundo lugar, que puede ser una tuberculosis al riñón. Si es que no se va a mostrar que tiene cálculos al riñón. Y en tercer lugar, ya lo más grave, un cáncer al riñón. El cáncer al riñón también produce una hematuria franca. Entonces, en ese orden, de lo más benigno a lo más maligno. Entonces, primera posibilidad, litiasis, segundo, tuberculosis renal, y tercero, ya cáncer al riñón. En cuanto ¿qué más hay que ver en cuanto al examen bioquímico? Las proteínas en orina. La proteína en orina es negativo. Si existe una proteinuria, probablemente existe un daño al glomérulo, existe una glomerulonefritis, un daño al glomérulo renal. En tercer lugar, hay que examinar lo que es la glucosa. La glucosa en todo paciente es negativo, pero en los pacientes diabéticos puede haber presencia de glucosa en sangre, glucosa en orina, que se llama la glucosuria, y que sobre todo esto se da cuando supera el nivel alto de glucosa. Cuando en sangre se encuentra un valor igual o mayor a 180 miligramos por decilitro, un valor mayor o igual a 180 miligramos por decilitro en sangre, entonces ya el azúcar comienza a pasar a través del riñón y llega a la orina y se encuentra glucosuria. Entonces, en la práctica que se lleva a cabo, y que ustedes lo van a usar cuando vayan al CERUM, que en algunos lugares a veces no existe un microscopio, pero existen esto que se vende en el comercio, que se llama las cintas reactivas de uretés. Estas cintas reactivas de uretés es fácil hacer el diagnóstico. Se utiliza la cinta y entonces ¿qué se hace? Simplemente evaluar el color. Por ejemplo, en el caso de la sangre, el primer parámetro que está acá es la sangre. En caso de la sangre, por ejemplo, el color normal es amarillo. Si tiene un color verde caña, se valorará como una cruz. Si tiene un color verde claro, se valorará como 2 cruces. Si tiene un color verde oscuro, se valorará 3 cruces. O sea, y así, cada uno de los diferentes parámetros que vemos actualmente se simplifica a través de esta cinta que se llama el uretés, que consiste simplemente en introducir la cinta unos 2 minutos o 3 minutos en la orina y luego dejar el reposo unos 3 minutos también o 5 minutos y luego se hace la lectura inmediata. Se hace la lectura y inmediatamente se ve la variación del color de acuerdo al elemento que se encuentra presente en la orina. Igual con el azúcar. El azúcar también tiene, por acá creo que es este de azúcar, si es un color amarillo, negativo, si es una cruz, un color ligeramente verde caña, un color más claro o más ligeramente oscuro, es 2 cruces y así, hasta llegar a tener un color francamente verde oscuro, que significaría el máximo valor de glucosa que se presenta en la orina. Entonces, eso se llama las cintas reactivas de uretés que se emplea para evaluar los diferentes elementos de la orina. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes fácilmente y con eso también pueden, incluso se evalúa hasta elementos del sedimento urinario, se evalúa como vamos a ver. En cuanto a lo que es, ¿qué otro elemento hay que investigar en la orina? Hay que investigar los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos es negativo.
Pero sin embargo puede haber cuerpos cetónicos en pacientes que tienen complicación con la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, presencia de cuerpos cetónicos en orina. ¿Qué más investiga? La presencia de pigmentos biliares. Urobilina, urobilinógeno, negativo en los pacientes, en las personas normales. Urobilina, urobilinógeno negativo. En las personas que tienen problemas hepáticos, hay presencia de estos pigmentos en orina. Puede tener el paciente una cirrosis, una hepatitis, una insuficiencia hepática, y eso está apareciendo los pigmentos biliares en orina. También se investigan nitritos. Nitritos debe ser negativo. Si hay nitritos positivos, significa que probablemente la infección está causada por enterobacterias. Porque las enterobacterias reducen nitratos en nitritos. Y por lo tanto, aparecen en la orina los nitritos positivos. También tiene que investigar ácido ascórbico. El ácido ascórbico sí puede ser una cruz positivo, a veces hasta dos cruces como normal, se considera normal. Todo depende de qué, de la ingestión de vitamina C. Si el paciente ingiere una alta dieta de vitamina C, puede aparecer ácido ascórbico en una regular cantidad en la orina. Entonces, estos son los elementos que se investigan en el aspecto bioquímico. Ahora, en el aspecto del sedimento urinario, también se tiene que hacer el examen completo de orina, se solicita el sedimento urinario. Se centrifuga la orina y se hace estudio del sedimento. El sedimento urinario, ¿qué hay que investigar? Los siguientes aspectos. Hay que investigar leucocitos, hay que investigar hematíes, hay que investigar células epiteliales, cristales, la presencia de cilindros granulosos, cilindros hialinos. Y otros elementos. Dentro de estos elementos pueden investigarse la presencia de levaduras o la presencia de tricomonas. Levaduras o tricomonas. Y aquí en cristales, lo normal que se puede encontrar es suratos amorfos. Ya, entonces, estos elementos se investigan en sedimento urinario. Los leucocitos normalmente debe ser hasta, generalmente de 3 a 5 por campo, pero puede llegar hasta 3 a 7 por campo. De 3 a 7 por campo es normal que se encuentren leucocitos en orina. Si superan, a veces el informe dice 10 a 15 por campo, estamos ante un proceso inflamatorio de la vía urinaria. Leucocituria se llama, o leucocitos aumentados en orina, leucocituria. Entonces, de 3 a 7 por campo es normal. Más de 7 por campo ya es patológico. Nos informa el laboratorio de 10 a 15 por campo, 15 a 20 por campo, eso es patológico. Proceso inflamatorio en vía urinaria. Hematíes, como les decía, a la microscopía 1 a 2 por campo, nada más. Si existe más de 2 por campo, 8 a 10 por campo, 10 a 12 por campo, ahí están perdiendo sangre por orina. Están perdiendo sangre por orina y hay un problema que está condicionando esa pérdida de sangre. Células epiteliales escasas. Debe haber células epiteliales escasas. Si existe un número alto de células epiteliales, a veces el laboratorio informa células epiteliales abundantes. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido una mala higiene, que ha habido una mala antisexia. Y por eso que al momento de orinar, el paciente o una mala toma de muestra, que al momento de orinar no tomó la muestra de la parte intermedia del urinario, sino del inicio. Y al momento de orinar arrastró las células epiteliales, por eso aparecen gran cantidad en la orina. En cuanto a cristales, normalmente se pueden encontrar los datos amorfos. Si se encuentra fosfatos, carbonatos, oxalatos de calcio, etc., significa que eso es indicativo de litiasis. Ese paciente está con cálculos urinarios, o litiasis urinaria. El cilindro granuloso y hialinos, en condiciones normales, negativo. Si hay presencia de estos elementos, nos indica un daño renal alto, una pielonefritis. En la pielonefritis puede haber cilindros granulosos, cilindros hialinos. ¿Qué otros elementos podemos investigar? Puede haber también en la orina levaduras. Pueden aparecer levaduras, dice levaduras, y eso puede corresponder a Cándida albicans.
La Candida albicans que puede producir también uretritis. Y en caso de, generalmente en el varón se encuentra eso también las tricomonas, porque el varón es asintomático, el varón tiene una uretritis asintomática, en cambio la mujer sí presenta sintomatología en la tricomoniasis, tiene la vulvovaginitis tricomoniásica, que es característica por la leucorrea que presenta. Entonces, y la sintomatología. En cambio, el hombre es asintomático y a veces en un examen de orina se encuentra la tricomonas. Así bien, ese hombre está infectado con esta. Y bueno, y respecto de tricomonas está pareciendo a gonorrea. He tenido 2 casos, he tenido 2 casos de gonorrea, pero el problema de noche he llegado a consulta, por eso no he podido sacar las muestras. He tenido que dar tratamiento de frente. Ah, sí, pues. Con la Neisseria gonorrea. Bueno, entonces tenemos ahora pasamos a ver lo que es el gran ciste centrifugal. Entonces, el gran ciste centrifugal nos va a informar el laboratorio, va a informar cualquier capacidad. El gran ciste centrifugal nos puede decir, se aíslan o se encuentran, se observan cocos gram positivos. O nos puede decir en el laboratorio, se encuentran abundantes bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos. Se encuentran cocos gram positivos o bacilos gram negativos. Entonces, si se encuentran cocos gram positivos, entonces cocos, entonces digamos 3, para cuando son cocos tengo que tener 3 medios. Tengo que tener mi agar sangre, tengo que tener mi tioglicolato, tengo que tener mi mannitol. Y según eso yo oriento ya. Si se trata, por ejemplo, de un coco, ¿cuál es el coco gram positivo que mayormente causa infección de vías urinarias? El fecalis, claro. Dentro de los cocos el fecalis, siempre yo voy a buscar el coco fecalis. Y dentro de los estafilococos voy a buscar estafilococos apropíticos en primer lugar. En segundo lugar puede ser estafilococo aureus. Y muy menos frecuente estafilococo epidermidis. Los estafilococos, los 3 pueden causar infección de vías urinarias. El estafilococo aureus más a nivel interhospitalario. Y luego voy sobre el campo de los bacilos. Los bacilos gram negativos. El McConkie. ¿Y cuál es el objetivo de usar McConkie? El objetivo de usar McConkie es ver el comportamiento frente a la lactosa de la bacteria. En este caso de una enterobacteria o de una bacteria que está produciendo infección de vías urinarias. Entonces, si es lactosa positivo, puede ser una E. coli, puede ser una Klebsiella o puede ser un Citrobacter. Y si es una lactosa negativa, puede ser una Salmonella, puede ser una Shigella o por género Proteus. Entonces, eso es un oriento. Entonces yo ya me oriento en un abanico, prácticamente. Digo, vacío dan lactosa positivo por un lado, por otro lado lactosa negativo. De esta lactosa positivo yo ya hago el replicaje al TSI. De esta lactosa negativa también hago un replicaje al TSI. Primero, la toma la muestra, primero después mi gram. Después mi lactosa, veo mi siempre McConkie para ver cómo es el comportamiento de la lactosa. Luego me aplicar el TSI y aquí hago la lectura bioquímica. Ya esto se trabaja en tubo y aquí va a ser mi lectura bioquímica. Supongamos que sea una E. coli. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento bioquímico? A sobre A, negativo, A sobre A, esto positivo para gas, una tóxica para ácido sulfúrico. Negativo para ácido sulfúrico. Entonces, y así voy a evaluar cada una de las bacterias, las cosas positivas, según como me sale. Entonces yo ya voy a poder identificar de qué tipo de microorganismo se trata. Entonces, si en alta fórmula bioquímica, se tratará de una Escherichia coli. Y aquí hago una prueba bioquímica de indol. Y el indol debe salir positivo, indol positivo. Y de esa manera yo ya digo que el microorganismo que estoy aislando es la Escherichia coli. Ahora luego vamos a ver sobre los agentes que causan infección de vías urinarias. Agentes que causan infección de vías urinarias. Ya dijimos de los cocos, el coco fecalis, el estafilococo aureus, ahora vamos a ver de los bacilos gram negativos. En primer lugar tenemos a la Escherichia coli. La Escherichia coli causa el 85% de las infecciones de vías urinarias. La Escherichia coli, 85%. Y en segundo lugar sigue la Klebsiella en cuanto a infección de vías urinarias. Segundo lugar. Y en tercer lugar sigue el género Proteus. Género Proteus, especies de Proteus, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, son agentes de infección de vías urinarias. Y luego
tenemos también un microorganismo que es frecuente, sobre todo a nivel intrahospitalario, de causar infección de vías urinarias. Nos referimos a la Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Ahora, si nosotros contamos también aquí con la prueba de oxidasa, haremos la prueba de oxidasa también después de que tenemos nuestro TCI. A partir del TCI haremos la prueba de oxidasa, que para la Enterobacterias es negativa, pero en cambio para la Pseudomonas es oxidasa positiva. Es una diferencia, oxidasa positiva. Entre Pseudomonas y Enterobacterias hay diferencias. Una de las principales diferencias es en cuanto al TCI. Hemos dicho que es la fermentación de carbohidratos. La Pseudomonas aeruginosa no fermenta carbohidratos. La Pseudomonas aeruginosa no fermenta glucosa, no fermenta lactosa, no produce gas, no produce ácido sulfídrico, la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, la preoxidasa es otra diferencia en cuanto al crecimiento en un ambiente. Las enterobacterias son anaerobios facultativos, mientras que la Pseudomonas aeruginosa es aerobio estricto. Es un ambiente donde existe abundante oxígeno, es aerobio estricto. Zárate les ha comentado acerca de todo lo referente a lo que son los datos que se tienen que tener en cuenta para poder diagnosticar una infección de vías urinarias. Nosotros lo podríamos resumir así. Sintomatología más leucocituria y más bacteriuria generalmente, si se tienen estos tres parámetros, lo que es sintomatología más leucocituria y más bacteriuria, la probabilidad de que esté frente a una infección del tracto urinario o una infección de vías urinarias equivale a un 90 a un 100%. Esto ya está demostrado. Esto ya se ha trabajado en base a diferentes estudios científicos que han realizado los especialistas. Entonces, si nosotros estamos frente a un paciente que ustedes están manejando, que presenta clínica, ustedes saben que siempre la base en atención primaria de la salud, la base siempre va a ser la anamnesis y la exploración física. Con la anamnesis ustedes van a poder encontrar y van a poder ustedes examinar a su paciente y van a hacerle todas las preguntas necesarias al respecto. Y de ahí ustedes van a descubrir ya directamente qué es lo que va a presentar el paciente. Si hacia este anamnesis y exploración física, ustedes van ya a la parte de laboratorio, en el cual un resultado de un examen completo de orina con un sedimento en el cual refleja la presencia de leucocitos, o sea, la presencia de componente inflamatorio abundante, y a ese componente inflamatorio se asocia la presencia de grandes cantidades de microorganismos. Entonces, en resumen, ustedes están frente a un diagnóstico aproximadamente en un 90, y por qué no decirlo a un 100%, de que están ustedes frente a un paciente con una infección a nivel de vías urinarias. Entonces, la clínica, ya el doctor ya les ha explicado detalladamente, se ha explayado totalmente. Yo voy a referirme a la parte de lo que es el urocultivo. Y nosotros, la parte del urocultivo es la parte complementaria para el diagnóstico microbiológico. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos o tres parámetros fundamentales ahí. El diagnóstico microbiológico, que les había dicho, se basa en lo que es la sintomatología, el examen microscópico y lo que es el cultivo. Sintomatología, examen microscópico y el cultivo. En lo que respecta al cultivo o el urocultivo, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la toma de muestras. Ya el rector también les ha hablado acerca de las diferentes formas y métodos que hay sobre la toma de muestras. La más frecuente
y la que comúnmente nosotros trabajamos o utilizamos a nivel de laboratorio es el manejar un frasco de boca ancha. Lógicamente estamos hablando ya de pacientes pediátricos o pacientes adultos, ¿correcto? Pero si estamos frente a un paciente, a un neonato, entonces ahí sí, fundamentalmente la toma de muestra va a ser con bolsas colectoras de orina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuidado aquí en el manejo de la toma de muestra o en la indicación cómo deben tomarse la muestra? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar acá? Si es un paciente neonato, la bolsa colectora de orina no debe estar puesta más de 30 minutos. No debe estar puesta o colocada en los genitales del neonato más de 30 minutos. ¿Por qué? Principalmente por el tiempo de generación que tienen estas enterobacterias, el tiempo de generación. ¿Qué significa tiempo de generación? Significa la capacidad que tienen ellos para poder multiplicarse. De tal forma, porque ustedes saben que las enterobacterias, específicamente vamos hablando de una representante, la Escherichia coli, ¿cuál es el tiempo de generación que tiene Escherichia coli? ¿Cada cuántos minutos se reproduce? Cada 20 minutos, ¿correcto? Cada 20 minutos. Y además, si a esto nosotros le sumamos que a nivel de la uretra, en el primer tercio, existe una flora colónica residente. En otras palabras, existe una microbiota, que está formada por enterobacterias, formada por cocos, enterococos, etc. Por esa razón es que cuando se va a tomar la muestra, otra de las indicaciones que se da es que siempre se tome a chorro medio. Siempre a chorro medio. Para evitar la contaminación y lógicamente para poder evitar dar resultados falsos positivos. Si nosotros tenemos un sedimento, vamos entrando aquí a la parte del sedimento, solamente para comentar, luego seguimos el protocolo. Nosotros tenemos un sedimento donde me dice aquí leucocitos abundantes. El laboratorio me responde así: leucocitos abundantes, piocitos 3 cruces, células epiteliales escasas, muratos amorfos, una cruz, flora bacteriana abundante. Flora bacteriana abundante. Pero hay un dato adicional, que ese dato adicional ustedes lo pueden manejar directamente. Ya el doctor Zárate les ha comentado acerca del uso de estas tiras reactivas. En la parte ya netamente clínica que ustedes van a manejar como futuros médicos, lo que ustedes van a manejar es la parte clínica. Entonces muchas veces cuando ustedes no van a tener un laboratorio que les pueda dar la parte microscópica, para establecer un diagnóstico a priori ustedes pueden tomar como base fundamental 2 aspectos. 1, la parte microscópica, y 2, la parte bioquímica, ¿correcto? La parte bioquímica. Pero si ustedes no tienen la parte microscópica, con la parte bioquímica ya pueden ustedes más o menos a priori poder orientar la sintomatología con el diagnóstico ayudados con esta parte bioquímica. Por ejemplo, ustedes sin tomar en cuenta, ojo, sin tomar en cuenta el sedimento, no lo vamos a tomar en cuenta el sedimento por el momento. Ustedes van a tener, van a colocar, el paciente llega al laboratorio lógicamente con una sintomatología de una ITU, de una infección de vías urinarias, coloca su tira reactiva y van a tener, aparte de los demás parámetros, pH 8. ¿Vendría a ser? Ácido alcalino. Alcalino. Proteínas, una cruz. Sangre, 3 cruces. ¿Correcto? Nitritos, positivo. Con estos datos que ustedes obtienen ya haciendo uso solamente de estas tiras reactivas, ustedes más o menos pueden orientar su diagnóstico a que el agente probable causante de esa infección o de esa sintomatología vendría a ser una enterobacteria, correcto, una enterobacteria. Pero pueden ir
un poco más. Pueden ir un poco más. Por el pH. Por el pH, exactamente. Por este pH pueden ustedes ir un poco más. pH alcalino. ¿Quién alcaliniza el medio? El que alcaliniza el medio es un germen del género Proteus. No especificamos si estamos frente a un Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus peineri, etcétera, etcétera. No especificamos, solamente nosotros podemos ya a priori más o menos decir que estamos frente a un microorganismo del género Proteus con estas características. Antiguamente nosotros, bueno, no antiguamente sino todavía en algunos laboratorios, en algunos laboratorios todavía que no se puede, muchas veces los insumos o los recursos económicos no dan para poder comprar tiras reactivas, y algunos también colegas que tienen a veces ellos contradicción con el uso de estas tiras reactivas, porque según ellos dicen que pueden inducir a dar errores en el momento de la lectura, en otras palabras, a dar lecturas falsas, positivas. Realizan los exámenes con los reactivos comúnmente, por ejemplo, para hacer sangre, para determinar las microhematurias, trabajan en lugar de la tira reactiva, aquí trabajan con la prueba de Teven en sangre. Para hacer proteínas igual. Para hacer azúcares, reductores, trabajan con Felling. Entonces, pero ya la ciencia avanza y uno generalmente lo que tiene es que ahorrar es el tiempo. Lo que tiene uno que ahorrar es tiempo. Por esa razón es que estas tiras a nosotros nos saca de mucho apuro cuando podemos trabajar muestras en grandes cantidades. Entonces, con estos parámetros nosotros nos orientamos directamente más nuestro diagnóstico en base a la sintomatología y en base a este examen bioquímico. Este examen bioquímico es un examen bioquímico, diríamos, cualitativo. Algunos lo consideran semi-cuantitativo porque acá da concentraciones. Algunos lo consideran semi-cuantitativos porque aquí dan algunas concentraciones. Pero de todas maneras lo tomamos como referencia para poder determinar. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si nosotros estamos frente a unos resultados similares como el anterior? Leucocitos abundantes, ¿sí? Piocitos también. 3 cruces, células epiteliales escasas, uratos amorfos, una cruz. No se observa flora bacteriana. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la sospecha? Que haya hecho uso de antibióticos. 1, 2. Segundo lugar, una TBC renal. TBC renal. Ya le dijo el doctor, una TBC renal. Y en tercer lugar, generalmente esto se da cuando no hay, por eso es que aquí viene la otra salida, ¿no? Lo que nosotros normalmente utilizamos como parte del protocolo de manejo es la coloración de grano. Pero cuando no se indica en la sospecha clínica, también hay que hacer una coloración de grano, porque es básica y fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma que nosotros podemos manejar. Bien, continuando. Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase que se va a hacer el día de hoy. Sí. Por eso que no insisto más en ello. Vamos a hablar. Bien. Una vez obtenida la muestra, a ver, escuchar. Obtenida la muestra, nosotros vamos a centrifugar 5 mililitros de orina en tubos de 13 por 100. Vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 5
nosotros vamos a centrifugar, ¿correcto? Muchas veces para centrifugar y para preparar la muestra que yo voy a procesar, todo esto, de preferencia trabajar con material estéril. De preferencia trabajar con material estéril. Bien. Obtenido de la centrifugación, yo voy a obtener el sedimento. De este sedimento voy a proceder a realizar un examen directo y voy a poder realizar una coloración de grano. Una coloración de grano. ¿Okay? Entonces, no voy a incidir en esto, ya hemos comentado, el doctor también esta tarde les ha comentado sobre la patología, la presentación, qué es lo que nosotros vamos a observar. En el directo vamos a observar directamente lo que son, si hay presencia de matilles, si hay presencia de leucocitos, si hay presencia de células epiteliales, si hay presencia de cristales, si hay presencia de bacterias, si hay presencia de parásitos o si hay presencia de hongos. Todo eso lo podemos observar en el examen directo. ¿Okay? Y en el GRAN, ¿cuál es la funcionalidad de la coloración de GRAN? ¿Para qué se utiliza la coloración de GRAN? Descartar positivos. ¿Para qué más? Para ver la morfología. Entonces el GRAN nos sirve a nosotros, tiene doble función. Uno, nos permite observar la morfología de la estructura que estamos observando, y otro para clasificarlos en dos grupos, si son GRAN positivos o si son GRAN negativos. El principio, el fundamento ya lo conocen ustedes, no incido sobre esa parte, ya eso ya lo conocen. Entonces, hasta aquí nosotros ya nos estamos orientando nuestro estudio de esta muestra que es la orina. Ojo, hasta acá ya nosotros estamos estableciendo un diagnóstico previo, o sea, un análisis previo a la última parte que es el cultivo. ¿Correcto? Cultivo. Entonces, ¿está claro hasta acá? ¿Está claro todo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? Cuando luego les vengan, hagan un fluxograma, hagan un esquema, ¿no? No hay problema. ¿Ok? Bien, seguimos. Observar el sedimento, y si nosotros vemos que hay patología, procedemos a cultivo. Como se trata de una orina, vendría a ser un urocultivo. Entonces, ¿qué vendría a ser el urocultivo en sí? En dos palabras, cultivo de la orina, nada más. Es cultivo de la orina. Para poder hacer el cultivo de orina, nosotros, si la orden de análisis, ojo, si la solicitud del laboratorio, o sea, si la solicitud que parte del médico tratante o del especialista, no me indica si estoy frente a una litiasis, estoy frente a una, qué sé yo, una sepsis, o una infección por GRAN positivos, o una infección por GRAN negativos, etcétera, etcétera. Si no me indican, mi protocolo básico que yo utilizo es, con la muestra de orina obtenida, yo voy a sembrar, y con un sedimento patológico, yo voy a trabajar con este esquema. No sé si la infección es causada por GRAN positivos, entonces como no sé si la infección es causada por GRAN positivos, el medio de elección que voy a utilizar es agaxano, correcto. No puede utilizar mannitol salado. Si nosotros en la orden o en la solicitud de análisis no nos indican, cuál es el probable agente infeccioso, nosotros tenemos que tratar de asegurar y recuperar al máximo el agente etiológico causante de la patología renal. Por lo tanto, nosotros centramos nuestro estudio en la búsqueda de cocos GRAN positivos en forma general. El medio de elección es el sangre. Luego entramos a los GRAN negativos. Para los GRAN negativos, ya por la epidemiología, según la epidemiología y el conocimiento de cada uno, sabemos que de los GRAN negativos, los que generalmente cursan con infecciones de vías urinarias son las enterobacterias. Y las enterobacterias son GRAN positivas o GRAN negativas.
gram negativo. El medio de elección para interbacterias es el MACOPE. Muy bien, el MACOPE. Entonces, hasta ahí yo ya estoy tratando de recuperar gram positivos y gram negativos. Pero surge otro parámetro que hay que trabajarlo también, que no se utiliza, o no se conoce, o no se aplica. Es la búsqueda de hongos. Es la búsqueda de hongos. Porque ustedes saben que no solamente las bacterias gram positivas y gram negativas producen infecciones de vías urinarias, sino también hay patologías también que causan los hongos a nivel renal. Entonces, para ello nosotros utilizamos acá el agar sauro. Para los que no lo conocen, agar sauro. ¿Qué es ese agar? Específicamente o exclusivamente para la investigación de lo que son los hongos. Y en esto hago un acápite. Ustedes saben que las infecciones urinarias generalmente son monobacterianas o monomicrobianas. ¿Qué significa? Que es una la responsable de la patología. Lógicamente eso ocurre en pacientes, generalmente en nosotros que somos pacientes o somos personas inmunocompetentes. En nosotros las infecciones generalmente son monomicrobianas o monobacterianas, ¿correcto? Siempre uno es el causante o es el agente que produce la patología. Pero ahí estamos también frente al otro grupo. ¿Qué pasaría con los inmunodeprimidos? En ellos es probable que exista una infección polimicrobiana, en el cual, y también hay aquellos pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, como aquellos pacientes que toman inmunosupresores, aquellos pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, tienen trasplante renal, etc. Ellos son susceptibles de que puedan ocurrir infecciones polimicrobianas, en el cual no solamente se va a aislar una sola bacteria, sino se pueden aislar dos, se pueden aislar hasta 3 microorganismos con una sola muestra y causando patología en un mismo paciente. ¿Correcto? Que quede claro, ¿eh? Solamente en aquellos pacientes inmunodeprimidos es probable que el agente etiológico no sea uno. Pueden ser 2, pueden ser 3. Pueden ser 2 bacterias y pueden ser un hongo. Y generalmente el hongo que comúnmente se asocia es Candida albicans. Es un hongo levaduriforme. Candida albicans. Generalmente se asocia a estos cuadros. Bien, entonces este es mi esquema general de aislamiento. Ojo, mi esquema general de aislamiento involucra trabajar con un medio para gram positivos, con un medio para gram negativos y con otro medio para aislamiento de levaduras. ¿Seguimos? Una vez que hemos hecho el cultivo, aquí nosotros hemos logrado el aislamiento. He logrado aislar. Luego que ahí lo que tengo que hacer, recuento de colonias. Correcto. Recuento de colonias. ¿Qué más? Identificar. Correcto. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que hacer aquí la identificación paralelo. Entonces trabaja en paralelo. La identificación, nosotros hacemos aquí el recuento de colonias y el antibiográfico. Entonces, con esto yo cierro ya mi estudio microbiológico y con estos datos yo ya voy a obtener ya mi diagnóstico microbiológico por laboratorio. ¿Correcto? Entonces, yo hago mi recuento de colonias, estos son en serie. Identifico y mi antibiograma. ¿Correcto? Identifico mi antibiograma y mi recuento de colonias. Pero ¿cómo voy a hacer mi recuento de colonias? ¿Y por qué tengo que hacer mi recuento de colonias? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un recuento de colonias?
este recuento de colonias se basa en unos criterios. En los criterios del doctor desde 1956 están presentes. Desde 1956 el doctor Kass o doctor Hayes, desde esa fecha, él estableció ciertos parámetros o ciertos criterios que tenían que tomarse en cuenta para poder establecer si los microorganismos aislados o la cantidad de microorganismos aislados corresponde a una patología renal. ¿Okay? Entonces, la cantidad y la concentración él la llegó a establecer que tenían que tener 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, que equivale a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, él decía que si se obtenían resultados de recuento de colonias iguales o mayores a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, estábamos frente a una infección de vías urinarias. Correcto. Indistintamente al margen de microorganismos que se está revisando. Hay dos cosas aquí que vamos a tener en cuenta. La concentración es esta. La concentración la llegó a establecer. Pero viene la otra parte. ¿Qué sucede si yo tengo recuentos entre 10 a la 4 a 10 a la 5? Si tengo recuentos entre 10 a la 3 a 10 a la 4. Y si tengo recuentos entre 10 a la 2 a 10 a la 3. ¿Qué pasaría con estos datos? Inicialmente, al momento de mi exposición del día de hoy, yo he empezado de que para poder establecer del 90 al 100% de positividad de una infección de vías urinarias, nosotros teníamos que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales, los 3 parámetros: la sintomatología, los leucocitos, la presencia de leucocituria más bacteriuria, ¿correcto? Entonces, pero en algunos casos, este criterio lo estableció el doctor Hess, pero en unos casos, hoy en día, la escuela cubana, ¿sí? La escuela cubana ha establecido que, en base lógicamente a estudios de investigación científica, ha establecido que si existen concentraciones de microorganismos por debajo de los criterios del doctor Kass, ¿sí? Por debajo de los criterios del doctor Kass, si existe clínica, si existe sintomatología, no hay ninguna duda. Ustedes como médicos pueden igualmente darle tratamiento como si se tratara una infección de vías urinarias, ¿correcto? Si se tratara de una infección de vías urinarias. Por eso que yo les he dicho, inicialmente les he dicho que siempre los dos elementos fundamentales en la atención primaria de la salud están la anamnesis y la exploración física. De ahí ustedes van a establecer los criterios, de ahí van ustedes a establecer los criterios clínicos para poder considerar, para poder considerar o no los resultados que le envía el laboratorio. ¿Correcto? Bien, entonces una vez hecho el recuento de colonias, y una vez identificado el germen, se realiza el antibiograma. Hablar sobre la identificación y hablar sobre el antibiograma son dos parámetros que ya se han trabajado. Bien, hay otro dato que nosotros podemos considerar también. Ustedes, cómo es el médico tratante, cómo va a ordenar la solicitud para el laboratorio? Ustedes cuando estén trabajando y ya estén internos en emergencia, etcétera, la solicitud o la orden de análisis que ustedes van a determinar frente a un caso de una hito es un eco gran. Muchas veces el especialista, y sobre todo, escuchar, muchas veces el especialista, hablo ya del especialista, hablo del neonatólogo, por ejemplo, a él, o el nefrólogo, a él le interesa directamente, si él está en emergencia, porque se le llega el cultivo, le va a pasar 3 días, ¿cierto?
Entonces, si está en emergencia, a él le interesa que el resultado inmediatamente orientar su diagnóstico. Entonces él va a pedir una prolongación de GRAM, y es más, pide un GRAM de orina sin centrifugar. ¿Qué significa el que nosotros emitamos un GRAM de un sedimento y un GRAM de una orina sin centrifugar? ¿Qué dato clínico refleja y de qué utilidad tiene? Entonces, en un GRAM de orina sin centrifugar, si el laboratorio le reporta, ojo, un microorganismo, o sea, una bacteria, por decir, un bacilo, por decirle así, un bacilo GRAM negativo por campo, de 100 aumentos. Si el laboratorio le reporta la presencia de un bacilo GRAM negativo por campo, objetivo de 100 aumentos, es probable que en el recuento de colonias la concentración de microorganismos sea igual o mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ya se establece un criterio ya diagnóstico específico. Ojo, esto a priori, lógicamente, ¿cierto? Esto a priori. Pero ya ustedes tienen con la clínica y este resultado del laboratorio, ustedes orientan directamente ya su diagnóstico y su tratamiento. Un segundo resultado puede ser de 0 a 1 bacilo GRAM negativo por campo de 100 aumentos. Es probable que nosotros podamos obtener aquí entre 10 a la 4 a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Miren ustedes, esto solamente basado con este procedimiento que es simple y sencillo, con una coloración de gramo. Con estos datos ustedes pueden orientar su diagnóstico, ¿no?, a determinar que el proceso o la clínica que está presentando su paciente con esos resultados directamente están frente a una infección de vías urinarias, o sea, una patología renal. Entonces, si nosotros en el segmento de orina, ya habíamos dicho, en el sedimento de orina, utilizando estas tiras reactivas, nosotros hemos llegado a determinar que la presencia de leucocitos o la presencia de leucocitos lo podemos determinar con el uso de estas tiras reactivas. Eso ya se ha comentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los leucocitos producen pues una enzima que es la esterasa leucocitaria. Los leucocitos producen una enzima que es la esterasa leucocitaria, que permite determinar con la ayuda de estas tiras reactivas la concentración o la carga de componente inflamatorio que tiene que estar presente. A la vez habíamos dicho, para poder determinar si una es enterobacteria, si reducen los nitratos a nitritos. Entonces, con esta tira reactiva también las enterobacterias directamente que tienen encima la nitrato reductasa van a justamente reducir los nitratos a nitritos. Parámetros que utilizan principalmente las enterobacterias. Entonces, con estos datos nosotros podemos llegar a establecer directamente ya un diagnóstico, y ustedes en clínica pueden llegar a establecer un diagnóstico definitivo. La otra orden que ustedes indican aquí, aparte del GRAM de orina sin centrifugar, van a indicar ustedes el urocultivo y antibiograma. Esa es la solicitud. Esa es la orden de análisis que ustedes van a utilizar y van a manejar a nivel de toda su carrera, y sobre todo si se encuentran trabajando en una unidad de emergencia, son datos que ustedes tienen que tener en cuenta para